Vamos, hermanos, entonces a abrir nuestras Biblias en Proverbios. Vamos a volver a leer en los versículos que leímos hace 8 días. Entonces, váyase usted conmigo a Proverbios 1, del 20 al 33. Proverbios 1, del verso 20 al 33. ¿Estamos ahí? Amén. Proverbios, capítulo 1, del verso 20 al 33. Yo leo de la Reina Valera. Vamos a leer de forma alternada. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente hasta terminar el capítulo en el versículo 33. Dice la palabra del Señor: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, y dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reflexión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no hicisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que me teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Hace 8 días entonces veíamos la primera parte de este mensaje. Vamos a hacer un pequeño repasito para que los que vinieron se acuerden y los que no vinieron se pongan en contexto. Johncito, por favor. Entonces, veíamos en la primera parte de nuestro sermón de hace 8 días que la sabiduría es algo que viene únicamente de Dios. Dios es fuente de toda la sabiduría. Y también veíamos que el libro de Proverbios es el libro por excelencia para hablarnos de sabiduría, ¿cierto? Ahí encontramos muchos dichos, ¿sí? O muchos proverbios, muchos refranes que son perfectamente aplicables a nuestra vida cristiana diaria, y no solamente en nuestra vida cristiana, sino en nuestra vida normal, en el trabajo, en el estudio, en la casa, en la calle, ¿sí? Entonces, este libro de Proverbios, la primera parte que yo les explicaba, la primera parte tiene una particularidad que se llama los proverbios antitéticos, que significa que la primera parte dice una idea y la segunda parte dice una idea contraria a la que dice en la primera parte, pero los dos se complementan para marcar una diferencia. Entonces, por eso es tan fácil de nosotros estudiar los proverbios, de encontrar, digamos, que la riqueza está ahí encimita, ¿sí? Y veíamos en el primer sermón que la sabiduría aclama, o sea, que a gruesa voz en las calles, en la encrucijada, aclama. No es un llamamiento que Dios hace secreto. Dios ha permitido que la sabiduría suya esté en todo el camino, en toda la encrucijada. ¿Sí? Entonces no es algo secreto que Dios nos tiene guardados o que Dios tiene solamente para algunas personas privilegiadas. No, es una cosa que tiene para todas las personas. Y usted la puede tomar simplemente estirando la mano para tomar su sabiduría, ¿sí? No es secreto, está muy cerca, la sabiduría está cerca de nosotros. Veíamos que Dios ha puesto estos mandamientos aún en el corazón de los hombres. Esta sabiduría también confronta, ¿sí? ¿Y por qué confronta? Porque es el resultado de que nosotros no escuchamos,
¿sí? La sabiduría también nos muestra otro camino, y esta sabiduría que vemos en este capítulo apunta específicamente al necio, lo acabamos de ver ahí en el versículo que acabamos de leer. Esta sabiduría también amonesta, ese es el fin, el propósito de la escritura de la sabiduría, es amonestar. O sea, ¿qué significa amonestar para ustedes? Llamar la atención, ¿qué más? Corregir. Excelente, usted va por un camino, ¿sí? Corregir los errores, va por un camino y usted lo amonesta, entonces usted tiene que desandar ese camino y ir por el camino que le han dicho. Para eso es esta sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿cómo amonesta? Pues confirma la fuente de toda sabiduría, que es Dios. Dios es la fuente de toda la sabiduría. No hay ninguna fuente humana del humanismo, de la filosofía, ¿sí? De la nueva era que se compare con esta sabiduría. Dios es el dueño y la fuente de toda sabiduría. Y esta sabiduría, ¿cómo amonesta? Primero prepara el corazón. El Señor Dios prepara el corazón de los hombres para que nosotros podamos escuchar esta sabiduría. Si fuera por nosotros no escuchábamos. Nuestro corazón es duro por el pecado, se ha vuelto duro. Entonces el Señor prepara el corazón para recibir la sabiduría, y la sabiduría no es para todos, es para un espíritu humilde. Hay una característica especial que tenemos que tener en cuenta, que es la humildad. Y al final, ¿sí?, de nuestro sermón de hace 8 días veíamos que esta sabiduría también advierte, hace una advertencia, ¿sí? ¿Cuál es la primera advertencia? A que no rechacemos la sabiduría. La primera advertencia de Dios es: no rechacen mi sabiduría, no rechacemos sus mandamientos. Esa es la primera advertencia que nos hace el Señor en este capítulo. La segunda, que yo les explicaba, amar la corrección. ¿Se acuerdan que eso ya miramos y que nos parecía curioso? Que en la escritura decía que debemos amar la corrección de nuestro Padre. A nadie le gusta que nos corrijan, ¿cierto? Nos parece molesto, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo: ame la corrección del Señor, anhele que el Señor lo corrija, busque la corrección del Señor, ¿sí? Y por último, habla de unas consecuencias, y ese es el tema que vamos a terminar en el día de hoy. Cuando el hombre, cuando la sociedad, cuando los países, cuando nosotros rechazamos la sabiduría de Dios, hay unas consecuencias. Veamos todo eso, es la parte, yo le digo, la parte de gracia del Señor que nos da esta sabiduría. Pero hay unas consecuencias inevitables cuando nosotros, en nuestra rebeldía, en nuestra necedad, rechazamos al Señor. Johncito, por favor. Entonces, la primera consecuencia que vemos en el Proverbios 1:26 es la burla. Voy a leerle a favor de todos. Proverbios 1:26 está en el versículo que acabamos de leer. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Eso que está en negrito no está en la Biblia, yo me tomé la libertad de ponerlo, no está en las revisiones, ¿sí? La primera consecuencia que tiene Dios para el necio que rechaza la sabiduría, dice que es la burla. Entonces usted se pone a pensar: ¿Dios se burla de alguien? No, porque nuestros padres. ¿Sí? Pero aquí lo dice: yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré. ¿Sí? Dios es un Dios lleno de misericordia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos los días, dice la palabra, se renuevan sus misericordias. Cada mañana Dios renueva sus misericordias para buenos y para malos. Hace llover sobre justos e injustos. No podemos decirle a Dios que no tiene misericordia, porque todos los días la tiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces? ¿Cuáles son las razones en las que Dios dice, por lo que Dios llega a decir: yo me voy a reír de su calamidad? ¿Sí? Esto no se trata de que Dios sea vengativo o que sea Dios rencoroso, no. Dios tiene unos atributos totalmente perfectos y perfectamente balanceados. Su justicia, su amor, su longanimidad, todos los atributos que hemos estudiado a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿sí? No van en contra de esto. ¿Por qué entonces Dios se va a burlar del necio? ¿Y por qué se va a reír del necio? Por la idolatría. Póngale cuidado, ¿sí? Vamos a Jueces 10, del 10 al 14. ¿Por qué Dios entonces se burla del necio? Por su idolatría.
Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Esto es lo que está diciendo el Señor. Vayan, ustedes escogieron a sus dioses, ustedes escogieron idolatrar, cambiarme. Está diciendo aquí al pueblo de Israel. ¿Sí? Ustedes escogieron otro Dios. Vayan con ellos. Como cuando uno le dice al muchacho o a la muchacha joven: usted fue el que decidió, vaya. ¿Cierto? Asuma las consecuencias. ¿Quién fue el que quedó mal? Usted, vaya. Ponga la cara. ¿Sí? Eso es lo que le decimos a nuestros hijos cuando cometen un error. Yo no sé, vaya y ponga la cara usted que la embarró. ¿Cierto? Lo que está diciendo el Señor aquí es algo parecido. Ustedes escogieron servir a otros dioses, ahora vayan con ellos, a ver si los va a salvar. ¿Sí? Acuérdese que el Señor es un Dios celoso. El Señor no permite que nosotros tengamos ningún ídolo en nuestros corazones. Ninguno. El Señor es un Dios celoso. Vamos a 1 Samuel 15, 23, no está aquí, ¿sí? Vaya conmigo, alguien que lo lea, 1 Samuel 15, 23. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Él está hablando, ¿qué? Samuel a Saúl. Están diciendo a Saúl, ¿sí? Porque usted desobedeció. En unas versiones la palabra obstinación la traducen como obediencia. Por cuanto no obedeciste. ¿Sí? Y aquí dice que la desobediencia es tan perversa como la idolatría. Cuando usted desobedece a Dios, usted está dejando a Dios a un lado y está obedeciendo a otro ídolo. ¿Sí? Entendemos que todo lo que nos desvíe de nuestro propósito de adorar a un Dios celoso, Dios lo configura o lo asume como idólatra. Aquí le está diciendo esto a Saúl. Usted me desobedeció, ahora yo no estoy con usted. El necio es una persona que no obedece a Dios, sino que se complace en cumplir los deseos de su propio corazón. Y el deseo de un corazón del necio, ¿cuál es? Pecar, ¿cierto? Dentro de este contexto de jueces, Dios había manifestado su poder al pueblo de Dios al haberlo librado de sus enemigos. Pero la conducta del pueblo de Israel fue haber rechazado a Dios y dejarlo por los dioses que estaban en ese momento. O sea, ellos se trasladaron geográficamente, ahora estaban en una tierra donde ellos asumieron la idolatría a los dioses de esa tierra. Entonces, ¿qué respondió Dios? ¿Sí? Yo no voy a librarlos, vayan con sus dioses que han escogido. Entonces Dios se burla, Dios se ríe, es porque el hombre ha dejado de adorarlo a Él y le ha permitido que recoja sus consecuencias, que vamos a ver más adelante. Segundo punto, ¿por qué se burla el Señor? Porque el Señor conoce el destino del necio. Y aquí hay dos versículos que ustedes se saben de memoria. Salmos 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y más adelante en el Salmo 37:13 dice: el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Entonces el Señor sí, vemos la palabra del Señor que sí confirma que el Señor se ríe de los necios. ¿Sí? El Señor se ríe de ellos porque el Señor conoce su destino. Ante el Señor no hay nada oculto, mis queridos hermanos. Él conoce los pensamientos y el corazón de todos los hombres, mujeres y niños que han existido en esta tierra. Es un Dios todopoderoso, omnisciente. Conoce cada pensamiento. Por más profundo que usted se lo quiera guardar, Él conoce cada pensamiento. ¿Sí? Dios conoce perfectamente el destino del necio y del desobediente, porque este necio ha rechazado sistemáticamente a Dios, ha rechazado la Escritura, ha rechazado sus mandamientos
y su sabiduría. La palabra de Dios dice que el necio ha sido hecho para el día malo, ¿cierto? El necio ha sido hecho para el día malo. Entonces Dios se burla porque ve una conducta ilógica en el necio. Uno no puede pensar como Dios, pero uno a veces asume ese papel y dice, pero el necio, ¿por qué hace esto? Si se va a enfrentar en un juicio ante Dios Todopoderoso, el que puede ser su amigo Jesucristo será su juez. Necio, necio. El Señor se ríe del impío porque sabe que viene su día y ese día está muy cerca. La segunda consecuencia de que el necio, del necio, es el abandono. Vamos a Proverbios 1, 27 y 28. Lo acabamos de leer. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Qué le está diciendo Dios al necio? Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Oiga, terrible eso. ¿Usted se imagina como creyente que Dios no le responda? Piensen un segundo, no me responda. ¿Usted se imagina que una mañana Dios decida no escucharlo? Señor, ayúdame, y Dios no lo escucha. Ese es el destino del necio. Es terrible esta consecuencia, es una consecuencia por no obedecer la sabiduría de Dios. Entonces Dios lo abandona totalmente, Dios ignora las oraciones, hará caso omiso de las súplicas. Mire que aquí dice que cuando llegue la tribulación y angustia, ¿sí? Llegará un momento para todo hombre, mujer y niño, lo sabemos por las escrituras, que llegará un momento en la historia de este mundo que habrá tribulación y angustia. Y en ese momento Dios abandonará a los hombres necios, no los va a escuchar. Entonces, adicionalmente, ese sentimiento del necio, de estar atribulado y angustiado, va a estar con ese sentimiento de abandono total de Dios. Imagine usted ese cuadro: angustiados, atribulados, desesperados, claman a Dios para que los salve, y Dios no va a estar para salvarlos. Por eso la palabra de Dios dice: hoy es el día de salvación. Eso es un cuadro muy... A mí, cuando yo estaba haciendo este sermón, me ponía a pensar y me daba terror pensar que algún día Dios no va a escucharme. Señor, perdóname, quiero que me escuches y estar contigo siempre. Primera de Samuel 28:6. Dios deja de escuchar. Y consultó Saúl a Jehová. Otra vez volvemos a Saúl. Pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl era el rey de Israel. Fue ungido por Samuel. Sí, fue el primer rey de Israel. Él se placía en obedecer a Dios, pero ahora Saúl cayó en desobediencia. ¿Sí? Entonces, en el contexto de Primera de Samuel, Saúl se está enfrentando de nuevo a los enemigos, los filisteos. ¿Sí? Entonces se está enfrentando a los filisteos y él tiene temor. Entonces Saúl tiene temor. Y ese temor, ¿por qué fue el temor? ¿Por qué cree que Saúl temió a los filisteos? Si él los había enfrentado antes. Porque tenía el favor de Jehová. No tenía el favor de Jehová porque él había desobedecido. Él desobedeció, lo leíamos hace un momento, la hermana Rica nos había explicado eso. ¿Sí? Entonces mire que esta desobediencia, ¿a qué lo llevó? Entonces, en el contexto de 1 Samuel 28, Dios les había dicho a los del pueblo de Israel que tenían que desterrar a los adivinos y a los brujos y a los agoreros, ¿cierto? Que ellos obedecieron. Pero resulta que cuando Samuel tuvo temor, porque desobedeció, él comenzó como a bajar una escalerita. Bajó la escalera. Primero desobedeció. Y sabiendo que el Señor había dicho que no podían consultar a agoreros ni adivinos, ¿qué hizo? Consultó a una agorera y adivina. O sea, mire que la desobediencia nos lleva hacia abajo. La desobediencia del necio nos lleva hacia abajo, a una escalera hacia abajo. Hacia abajo. Dios había prohibido rotundamente ir a buscar a los adivinos. Ya conocemos el resto de la historia. Ya se apareció Samuel y le pegó su buen susto y le dijo que mañana estaría él con él en el otro mundo.
Mire las consecuencias de la necedad y de la desobediencia. Es un camino que no tiene retorno, hermano. Nos lleva a un camino, esa desobediencia y ese rechazo a la sabiduría nos lleva a un camino descendente, bajando más. Entonces, Salmo 18:41 dice: clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. No los escucha el Señor, digamos entonces. ¿Y por qué Dios no escucha? Dios abomina la oración del necio. Dice Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la escritura, el mandamiento del Señor, su oración también es abominable. ¿Sí? Imagínense. Aquellos hombres necios también levantan oraciones. Uno va a decir: uy, pero que este necio, ¿por qué? Este necio, porque está pidiendo a Dios, está invocando a Dios. Salmo 50:16 dice: ¿por qué vienes tú a invocar mis preceptos y mis mandamientos, si tú aborreces mi corrección y das la espalda a mis palabras? Tu compañera en ladrones y tenías parte con los adúlteros. Pero reprenderé tu pecado, lo pondré delante de tus ojos. ¿Sí? Dios aborrece la oración del necio. Por esto, viene a invocar el nombre del Señor. ¿Para qué? Si con su conducta, con sus pensamientos, con sus palabras rechaza la corrección del Señor. Por eso es que Dios lo rechaza a él. ¿Sí? Entonces, Dios abandona al impío por su conducta impía. Hay unas razones por las que el Señor hace eso. No es porque sí, porque el Señor sea injusto, sea un tirano. No, al contrario, tiene unas razones. Sigamos, Johncito. Las razones por esto las encontramos en el versículo 29 y 30. Por cuanto que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni hicieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Ahí está en negrito, pero no está en la Biblia en negrito, eso lo puse yo, para que ustedes vieran las ideas. Entonces, ¿cuáles son las razones? La primera, aborrecieron la sabiduría. O sea, de lo que estamos hablando hace 8 días y hoy, aborrecieron la sabiduría, la rechazaron, le dieron la espalda. ¿Sí? Proverbios 19:27 dice: cesa, o sea, pare, deténgase, detente, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar, o sea, que te hacen dudar de las razones de sabiduría. Los necios prefirieron aborrecer la sabiduría escuchando cualquier otra doctrina hecha por hombres, hecha por falsos maestros, falsas doctrinas y enseñanzas que hacen crecer el orgullo del hombre, trampas filosóficas, humanistas, inclusive hoy día caen en trampas políticas. Eso lo vemos a diario en nuestro país. No me voy a poner a hablar más de eso, pero ustedes reconocen que el engaño ha sido brutal. ¿Por qué pasa eso? Porque aborrecieron la sabiduría. Todo este tipo de enseñanzas tienen un propósito, es hacernos dudar y minar nuestra fe y confianza en Dios, de lo que hablaba Félix esta mañana. Los necios aborrecieron la sabiduría y prefirieron las corrientes filosóficas de este mundo. Otra de las razones por las que Dios abandona al necio: no escogieron el temor de Jehová. Salmos 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Algunos justos? Todos justos. Los juicios de Jehová son algunos verdad y algunos mentiritas. Todos son verdad. Y estamos viviendo en una época, hermano, en que la verdad ha sido atacada en todos los ámbitos. Todos tienen su verdad, ¿cierto? Todos tienen: o yo me puedo creer mujer y esa es mi verdad y ya. Pero Dios dice: los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. No hay lugar a equivocación, hermano, ¿sí?, de la sabiduría que emana de Dios. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y lo que Dios escribió hace 2000, 3000, 6000 años es perfectamente aplicable a la sociedad de hoy. Es lo mismo, los mismos mandamientos y la misma conducta del creyente es obedecerlos, ¿sí? Dios no se equivoca ni le asiste sombra de duda. Sus mandamientos son tan actuales y son dignos de ser obedecidos, ¿sí?
Los necios escogieron no temer a Dios. ¿Y qué camino escogieron? El camino de sus propias concupiscencias. ¿Sí? No les agradó obedecer a Dios. No tienen temor de Dios y se rebelaron en contra del mandamiento que Dios ha dejado para todos los hombres. Sí, Galloncito, por favor. No quisieron consejo, dice Proverbios 1, 29 y 30. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Mire que está haciendo un paralelo. Aborrecieron la palabra de Jehová. Aborrecieron el consejo de Dios. Y entonces Dios está diciendo, ¿y entonces cuál sabiduría tienen ustedes que han aborrecido mi consejo? Ninguna. Porque veíamos antes que Dios es el fuente y dueño de toda sabiduría. Entonces, cuando no escogieron a Dios, no quieren conocerlo. Y como no quieren conocerlo, no quieren conocer su voluntad en cada una de sus vidas. Y como no quieren conocer su voluntad, no quieren reconocer la soberanía de Dios. Su corazón rebelde no les deja escuchar. Al necio le es ofensivo escuchar el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Lo he dicho muchas veces acá. La sabiduría que da el mundo no es la misma sabiduría que emana de la fuente auténtica de toda verdad, la cual es Dios. Cuando yo aborrezco, hermano, la palabra de Dios, voy corriendo en la dirección contraria a donde me lleva la sabiduría. Cuando yo le digo que no más a la sabiduría, yo voy en la dirección contraria. Estoy huyendo de Dios. Estoy huyendo de sus mandamientos. Estoy desobedeciendo al Señor. Entonces, ¿qué me queda? Sigamos ahí. Menospreciamos la reprensión. O el necio menosprecia la reprensión del castigo. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos, y hace 8 días hablamos de que deberíamos anhelar la corrección del Señor? Deberíamos, en nuestro corazón, en nuestras oraciones, Señor, anhelamos tu corrección. Corrígeme, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, decía el salmista. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. O sea, Dios es tan bondadoso, Dios es tan bueno, tan paciente, que lo que busca en el necio es que se vaya y se arrepienta. Arrepentidos, arrepentirse es metanoia, es cambiar el camino, cambiar el rumbo, desandar el camino. Por este camino que yo iba no es el camino correcto, lo desando y me voy por donde Dios me dice. Esto es arrepentimiento. No son unas lagrimitas de cocodrilo y después seguir en la misma actitud, ¿sí? Arrepentimiento es que yo cambio mi modelo de vida, mi carácter y lo amoldo al camino que Dios me ha dicho, ¿sí? Y entonces esta razón que vemos aquí es consecuencia lógica de las 3 primeras. Cuando yo aborrezco la sabiduría, cuando yo no escojo temer a Dios y cuando yo no quiero escuchar el consejo de Dios, entonces evidentemente no voy a recibir la reprensión de Dios, ¿sí? Cuando yo rechazo el castigo de Dios, ¿sí? Dios nos castiga porque nos ama. Cuando el hombre rechaza el castigo de Dios, estoy rechazando su bondad. Eso dice. Ignora su benignidad que busca llevarte al arrepentimiento. Cuando yo rechazo el castigo de Dios, estoy rechazando su bondad. Algo ilógico para la mente humana, pero es completamente lógico en el contexto bíblico, ¿sí? Si yo rechazo la sabiduría de Dios, estoy rechazando su bondad, ¿sí? Cuando menosprecio su castigo, estoy rechazando la oportunidad de que Él me lleve a arrepentirme de mis pecados. Cuando el hombre menosprecia la reprensión de Dios, está despreciando su amor, está despreciando su sacrificio y está despreciando la redención en la cruz. Eso es lo que está haciendo el necio hoy en día, desechando todo eso. Entonces, después de estas razones, hay otra tercera consecuencia. Hay una retribución. Dice Proverbios 1:31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Sí? Mire, eso es como la ley que dice el Señor, todo lo que usted siembra, eso también va a recoger. Así de sencillo, eso es una
algo que usted tiene que entender siempre. ¿Sí? La cosecha de las malas obras y de las malas opiniones, del mal carácter, está aquí. ¿Sí? Los pecadores se van a sentir adoloridos, acongojados por su propio pecado. Dice, mire, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Aún el pecador se cansa de escuchar sus propias mentiras y falsas sabidurías. Se van a cansar algún día. Se van a cansar, se lo aseguro porque lo dice la palabra. Un pasito más allá, John. Recogerán el pecado de su corazón. Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron. Y mire que esto es una constante, le está diciendo al necio, le está diciendo al hombre, ustedes no están escuchando, ustedes están haciendo caso omiso a mis mandamientos, están aborreciendo mi ley, están aborreciendo mi corrección. Entonces, ¿qué van a recibir? El fruto de sus pensamientos. ¿Y cuáles son los pensamientos del necio? Pues pecado. Las consecuencias de su pecado van a recibir los necios. ¿Sí? No puede haber mejor expresión de justicia que la de castigar al necio con tu necedad. Ellos han quedado a merced de su propio pecado. Por allá dice en Números, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Siguiente, yo cito. Estos hombres serán entregados a su pecado. Romanos 1:24 al 28, un verso muy conocido, por lo cual también Dios los entregó. Ese los entregó, está en mayúscula, yo lo puse, no está en la Biblia, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo rechazaron, aborrecieron su consejo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire que esto es una de las formas más terribles del juicio de Dios contra los hombres. Dios los entregó a su pecado, los dejó, hagan lo que quieran. ¿Sí? Eso es un juicio terrible, porque esto, como yo les explicaba hace un momento, eso es una escalera que va hacia abajo. ¿Sí? Entre más pecan, más bajo su moralidad, más bajo su conducta, más bajo su carácter. Dejar que el corazón pecaminoso del hombre termine por guiar sus pasos es definitivamente entregar al hombre a una senda que conduce a la muerte. No tener el consejo de Dios, mi querido hermano, es entregarse al pecado sin que haya ninguna esperanza. Y por la última consecuencia, ¿sí?, que habla el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aún todo lo que estas personas desean en su corazón, ellos podrán desear riquezas, desearán honra, desearán fama. Eso mismo que ellos desean en su corazón los va a echar a perder, o sea, los va a condenar y van a caer en maldición. Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Mire que Dios va a tornar lo que ellos ven como bendiciones en su propia perdición. Dios va a tornar esa bendición que ellos dicen tener en su propia maldición. Ese es el destino del necio, el destino del que aborrece el conocimiento de Dios, del que aborrece la corrección de Dios. ¿Sí? Y como parte del castigo para el necio, para terminar, digamos ahí, terminarán destruidos por la ira de Dios. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Y mire que esta palabra es tan perfectamente aplicable a la sociedad moderna. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras.
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Aquí está ya hablando al pueblo de Israel, antes de caer en el pecado que lo llevó a estar cautivos en Babilonia por tantos años. Dios dice aquí, le envió constantemente palabra por medio de sus mensajeros. Hoy en día, ¿cuántas veces escuchamos el mensaje del Evangelio? Los hombres impíos y todos nosotros, de hecho, escuchamos el mensaje del Evangelio constantemente. ¿Por qué lo escuchamos constantemente? Porque Dios tiene misericordia de su pueblo y de su habitación. Cuando usted escucha el mensaje del Evangelio, cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio, es porque está recibiendo la misericordia de Dios. No es porque querramos molestarlo. Cuando yo predico el Evangelio no es porque yo quiera molestarlo, ni incomodarlo, ni a que el oído le haga así, es porque queremos que la misericordia de Dios también le llegue a su vida. ¿Sí? Pero ellos ¿qué hacían? Hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Qué pasa hoy? Se burlan del Evangelio, ¿cierto? Y una burla perversa. Ayer estaba yo con mi hija por allá en un centro comercial y vi un aviso de una serie de Netflix, totalmente horrible la serie, y en las propagandas salía una persona burlándose con una Biblia. ¿Sí? Una serie horrible que se llama Sex Education, y salían ahí con una Biblia burlándose. O sea, ya ha llegado al punto en que no tienen vergüenza de burlarse del Evangelio, ¿sí? Menospreciaban sus palabras y burlándose de sus profetas. Pero va a llegar un momento hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. La Biblia nos habla de un tiempo de tribulación y angustia para el hombre que ha rechazado a Dios, que se llama el tiempo de la gran tribulación o el tiempo de los problemas de Jacob. El hombre no sabe lo que le espera por rechazar al Señor. Tiempos de tribulación y de angustia donde el Señor no va a responder. ¿Qué nos queda a nosotros? Que leamos otra vez todos juntos el versículo 33. Proverbios 1, 33. Por favor, búsquelo de nuevo, se le perdió. Otra vez, una vez. 1, 2, 3. Mas el que me oyere matará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor ni mal. Mas el que me oyere. Todo lo contrario a lo que estaban haciendo los necios. Recuerda que los necios no escuchan. ¿Sí? Mas el que me oyere. Usted y yo hoy tenemos esa gracia del Señor de escucharle. ¿Sí? Habitará confiadamente. Estaremos confiados. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? Amén. ¿Y qué dice más? Y vivirá tranquilo. El creyente debería ser la persona más tranquila de este mundo. Relajado. ¿Sí? ¿Cierto? Allá, que caos en la ciudad. Y el creyente coge su Biblia y yo estoy relajado. El Señor venció. El Señor recuerda. Amén. Entonces, como conclusión, la conducta del necio tiene unas consecuencias. Recibirá la burla de Dios, será abandonado y no será escuchado, recibirá la justicia de Dios y terminará en un triste final. Pero como acabamos de leer, para el que oyere, para el que obedeciere, como estábamos hablando esta mañana con Félix, no nos pusimos de acuerdo, pero Dios se puso de acuerdo. ¿Sí? Hay una promesa de tranquilidad y perfecta paz. Soberano, Señor, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, y te damos gloria porque solamente tú y solamente tú la mereces, oh Dios. Te glorificamos, te exaltamos y exaltamos tu santo nombre por darnos esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a interiorizarla, a estudiarla, a ponerla en práctica. Señor, anhelamos que tú nos corrijas. Ayúdanos, Señor, a anhelar tus correcciones, anhelar tu castigo por más difícil que sea, porque sabemos que tú obras para bien. Señor, queremos recibir de tus misericordias día a día, Señor. Queremos obedecerte en todo. Queremos obedecerte, cueste lo que nos cueste, Señor. Te rogamos que nos des la fortaleza, la sabiduría y la gracia para seguir tu camino, para honrar tus mandamientos, para que aún nuestros pensamientos, Señor, sean agradables delante de ti, para que, Señor, podamos
multiplicar esta palabra a tantas personas necesitadas de tu misericordia. Ayúdanos, oh Padre, con nuestra lengua, con nuestra mente, a llevar tu evangelio, Señor, porque tu evangelio, como lo hemos visto, es muestra de tu grandísima misericordia, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, ver esa misericordia, por ser rescatados por tu gracia. No lo merecíamos, oh Dios. Nuestro pecado merecía, Señor, tu justicia, Señor, pero tu gracia, Señor, nos incluyó en tu amor y ahora somos tus herederos, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como son tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser embajadores de tu palabra y a mostrar por medio de nuestro testimonio, oh buen Dios, que tú has hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, de un cambio total, Señor, de un arrepentimiento real, Dios. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Yo les bendigo, Señor, y te pido, Señor, que tú les transformes día a día y que los hagas crecer conforme a tu imagen, Señor, para que ellos puedan menguar, pero que tú, oh Cristo, pueda crecer en ellos, oh Dios, y en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos.